hay cosas que por tener una traducción no adecuada cambia totalmente el sentido de lo que a veces nosotros enseñamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me sorprende aquí porque investigando todo esto ya por las últimas semanas y el Señor hablándome bien fuertemente con esto, es que nosotros tenemos los evangelios ahora, tenemos los evangelios sinópticos, tenemos las cartas de Pablo, que son las cartas del rigor, pues, de la iglesia, y tenemos los escritos, pues, antiguos testamentarios, tenemos también como gentiles, pues, toda esta herencia de la palabra, toda esta sabiduría, este conocimiento sobrenatural, divino, y, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo me consta, y yo sé que también te pasa a ti, que tú tienes hijos en edades juveniles o en edades de joven adulto, tienes niños pequeños y ellos necesitan una interpretación del mismo texto, pero para su época. Ellos necesitan que se las lea y que se las interpreten. Ellos necesitan que se las lean, que se las vivan, que se las lean y que se las interpreten. Porque es que decía yo la vez pasada en la transmisión pasada que nuestros hijos ya tienen y los jóvenes ya tienen acceso a este mundo informático, a tanta información, donde había una información escritural dogmática que estaba controlada, pero ahorita que ellos pueden con un clic leerla y venirnos con unas preguntas bien estructuradas para ver que nosotros tanto sabemos de lo que predicamos, y nosotros en este tiempo, fuera de la presunción, sí tenemos que estar pues adecuados a la época para nosotros saber cómo funcionan esos principios en este tiempo. ¿Por qué? Porque es que las primeras, tú lo dijiste al principio y me llama mucho la atención porque las primeras reformas era que Nehemías dijo, ¿quiénes son las casas quiénes son las casas paternas aquí? Entonces los padres decían, ¿con quién está casado usted? No, con ella. ¿De dónde es ella? No, es de aquí de Susa, de aquí de Babilonia. No, ¿por qué? Si por ley la tradición de los padres asegura que la tradición semítica desde Shem, desde la época de Noé por allá, esa tradición hasta ese punto todavía viajaba y era una ley sagrada de que ellos no podían mezclarse con otras naciones, pues por el hecho de que se iba a perder la herencia espiritual por los dioses y las costumbres religiosas de otra gente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empezaron, y dice la palabra que Nehemías hasta se enoja y se arranca el cabello y dice, pero ustedes qué han hecho, esto es lo que ha mezclado nuestra creencia, esto es lo que ha entrado nosotros en un sincretismo de corrientes y de costumbres y de astrología dentro del judaísmo y un montón de cosas que ahorita no hay tiempo para explicarlas, pero fíjate que ahora hay unas olas teológicas de de judaísmo místico y de judaísmo ortodoxo y de judaísmo, y eso está mezclado con cosas que vinieron de la época posexílica. Todo lo que es, escuchas predicadores evangélicos hablando de cabala, escuchas predicadores hablando de misticismo judío, escuchas gente hablando del judaísmo místico, que está mezclado con cosas del zoroastrismo persa, estás escuchando enseñanzas de cristianismo mezclado con cosas de la filosofía pues religiosa de Babilonia. Entonces, por eso es que hay que examinar todo esto y estudiar todo esto, porque es que la mezcla, como no se purifique, la mezcla sigue. Tony, entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy haciendo un llamado a los pastores. Y hay mucha gente que no le gusta que uno enseñe y que uno eduque, porque es que uno les va a tocar los dogmas, uno les va a sacudir lo que le enseñaron en un instituto bíblico, que es a veces hasta rudimentario y limitado, porque ellos muchas veces no saben cómo enfrentar pues todo este dilema de corrientes que hay ahora, en las cuales nosotros ahora tenemos un reto, que es de que el Señor nos ayude a purificar la enseñanza, a decir, la herencia es esta, esto era lo que enseñó el Señor Jesucristo, esto fue lo que purificó el Señor Jesucristo, esto fue lo que Él le transmitió a los primeros apóstoles, esto fue lo que los apóstoles hablaban en el primer siglo, ministraban en el primer siglo, las señales en el primer siglo. Ellos no abandonaron los escritos proféticos. Ellos estaban, todo lo que hacían en el ejercicio apostólico y pastoral que hacían estaba conectado con la profecía. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita tenemos el reto de inspirar
a que la gente se prepare más, Tony, de que la gente busque más, indague más, como la gente de Berea. Bueno, llegaron los apóstoles, pero la gente de Berea no era tonta. Ellos constataban que lo que Pablo estaba hablando estuviese en la Torá, estuviese en los naví, en los profetas, que ellos que lo que hablara estuviese escrito y coincidiese con los escritos pues de los salmos, que ellos estaban hablando de Melquisedec, rey de Salem. Oh, ok, eso sí, eso está en los salmos, sí, sí, aquí está. Era el rey de una orden sacerdotal celestial, pero que eso pertenecía a unas órdenes sacerdotales que estaban regadas por toda la tierra y que eso de manera sobrenatural, el ministerio de Cristo tenía que ser dado desde ahí para que no se, ¿verdad? Entonces todo este bagaje de historia y todo este bagaje que tiene una línea profética que tiene que coincidir. El evangelio, la cristiandad que nosotros vivimos en esta época, tiene que coincidir con todos esos parámetros, tiene que coincidir con todo ese linaje, con toda esa promesa. Por eso la palabra dice que en Pedro diciendo, hermanitos, nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos esto, nosotros no somos cualquier cosita, nosotros. Entonces ellos les escucha, los apóstoles le afirmaban la identidad a la iglesia, no de una manera religiosa y de dogma y hueca, porque la gente en las iglesias se siente así, Tony. La gente en las iglesias se siente como que llega y no entiende lo que le están enseñando. O está tan vacío y hueco lo que le están enseñando que lo que le genera es un estado de ansiedad, que lo que le genera es un estado de confusión, que lo que le genera es un estado porque eso no concuerda con la esencia espiritual dada por Dios en la palabra y lo que enseña el espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Uf, cierto. Totalmente. Mira, cuando empezaron la edificación, hubo un momento que se truncó. No les alcanzó los rituales, no les alcanzó la algarabía de las fiestas, o sea, no les alcanzó. Hoy no está alcanzando la teología, hoy no está alcanzando los dogmas, hoy no está alcanzando el legalismo. El legalismo está truncando el avance del reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que se detiene la obra, la edificación del templo, y aquí entra lo que estabas diciendo, dice que tuvieron que venir los profetas, Ageo y Zacarías, y empezaron a profetizar. Una vez que entró lo profético, se reactivó la obra. Hoy, todos aquellos pastores que rechazaron, que se volvieron escépticos de lo profético, tienen que reconocer que es un don de Dios el profeta para hoy en día, así como lo es el maestro, el evangelista, el apóstol, el pastor, el evangelista, cada uno en su función, llevándola a la perfección de los santos. Entonces, si nosotros si nosotros mismos no nos estamos menospreciando nosotros, estamos menospreciando el don de Dios para la iglesia. Así es. Y eso es algo delicado, o sea, eso es algo delicado porque estamos rechazando a Dios, la esencia de Cristo. Estamos rechazando lo que Él impartió en el plano temporal para que fuéramos en esa perfección. Entonces, dice que una vez que empezó y se reactivó esto, empezó y ya no termina, ya no se truncó hasta que culminaron el templo, hasta que volvieron a levantar las murallas, pero dice que los profetas les ayudaban. Entonces, Zorobabel ahí estaba cumpliendo su función. Nehemías, cada uno ahí estaba. Esdras ahí estaba. Los profetas ahí estaban. Entonces, hoy en día la iglesia necesita toda la gama ministerial, cada uno cumpliendo la función que le fue otorgada para llevarnos al plano lo dijiste ahorita, del real sacerdocio. El real sacerdocio, perdón, nos compete a todos, pero ese real sacerdocio no tiene que ver con el sacerdocio arónico, levítico, tiene que ver con el sacerdocio según el orden
de Melquisedec. Y ese orden es un orden que va más allá, que surge desde el ámbito del espíritu. Amén.